Dime una cosa. ¿Cuántas veces te has ido a dormir sintiendo que, a pesar de haber corrido todo el día, no has llegado a ninguna parte? ¿Cuántas veces has logrado esa meta que tanto deseabas? Un trabajo, una compra, una relación, solo para descubrir que la satisfacción duraba apenas unas horas antes de que el vacío volviera a aparecer. Vivimos en la era de la optimización constante. Se nos dice que debemos ser la mejor versión de nosotros mismos, que debemos manifestar nuestros deseos, que el descanso es un pecado y que si no tenemos éxito es porque no nos hemos esforzado lo suficiente. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente ese esfuerzo desesperado lo que te está impidiendo ser feliz? ¿Y si te dijera que cuanto más intentas controlar tu vida, más se convierte en un caos inmanejable? Siente por un momento la tensión en tus hombros, la presión en tu pecho, ese miedo constante a perder el tren, a no ser suficiente, a fracasar estrepitosamente. Todo eso es el resultado de una guerra que declaraste hace mucho tiempo. La guerra contra la realidad misma. Intentas que el mundo sea como tú quieres, en lugar de aprender a fluir con el mundo tal y como es. Hace miles de años, un sabio llamado Laozi observó este mismo comportamiento en la sociedad y decidió que la solución no era luchar más fuerte, sino aprender a soltar. El taoísmo no es una religión de dogmas estrictos, ni una lista de mandamientos que debas seguir bajo amenaza. Es una frecuencia de radio que has olvidado cómo sintonizar. Es una invitación a regresar a un estado de ser que ya conoces, pero que has enterrado bajo capas de condicionamiento social. Hoy no vamos a hablar de conceptos abstractos de libros viejos. Vamos a hablar de ti, de tu mente que no para de gritar, de tu cuerpo agotado y de cómo puedes alcanzar un poder que no requiere esfuerzo. Si estás cansado de luchar contra la corriente, de sentir que la vida es una carga pesada que debes arrastrar cuesta arriba, quédate. Es hora de aprender el arte de no forzar. Es hora de regresar finalmente a casa, a ese lugar de paz que siempre ha estado dentro de ti, esperando a que hicieras silencio. Si estas palabras han resonado en algún lugar profundo de tu ser, te invito a realizar un pequeño acto de presencia. Comenta, estoy en paz. No lo hagas por el algoritmo. Hazlo como una afirmación para ti mismo, marcando el momento en que decidiste elegir la calma sobre el caos. Capítulo 1. El Tao y la ilusión de las etiquetas. La sabiduría de Laozi comienza con una advertencia que hoy es más relevante que nunca. El Tao que puede ser expresado con palabras no es el verdadero Tao. Piensa en cómo etiquetas tu mundo constantemente. Desde que te despiertas, tu mente empieza a poner nombres. Esto es un problema. Esto es un desastre. Soy una persona ansiosa. Este clima es horrible. Creemos erróneamente que al ponerle nombre a las cosas, las entendemos. Pero en realidad, las estamos limitando y despojando de su magia. Cuando etiquetas un momento de tu vida como malo, dejas de ver las infinitas posibilidades que ese momento contiene. Te encierras en una definición estrecha que tú mismo has creado. El Tao es ese flujo invisible, esa energía primigenia que mueve las galaxias y hace latir tu corazón sin que tú intervengas. Es la vida antes de que tu mente empiece a juzgarla y a dividirla en categorías de bueno o malo. Imagina que estás frente a un amanecer increíble en la montaña. En el preciso momento en que dices, ¡qué bonito es!, has dejado de sentir la experiencia pura para empezar a procesarla como un pensamiento. Has reemplazado la vibración del momento por una palabra muerta. Nuestra angustia moderna proviene de que vivimos en un mundo de etiquetas y conceptos. Nos obsesionamos con nuestra identidad, con quiénes somos para los demás.
con nuestra reputación y nuestros títulos. Pero esa identidad es solo una máscara de barro sobre una fuente de oro puro. Laozi nos invita a abrazar el concepto del vacío. Él utilizaba la metáfora de la vasija para explicarlo. Decía que moldeamos el barro para hacer una vasija, pero es el vacío de su interior lo que la hace útil, lo que permite que contenga agua. Construimos una casa con muros y ventanas, pero es el espacio vacío donde vivimos lo que realmente importa. ¿Por qué entonces te da tanto miedo estar vacío? ¿Por qué llenas cada segundo de tu día con ruido, con el teléfono, con pensamientos intrusivos o con música de fondo? Tienes miedo de encontrarte con ese silencio original donde no eres nadie en particular, sino que simplemente eres. Pero es solo en ese vacío donde puedes descansar de verdad de la carga de ser tú mismo. Imagina que tu mente es como un cuenco lleno de agua turbia. Si intentas limpiar el agua agitándola con las manos, solo conseguirás que se vuelva más turbia. Pero si dejas el cuenco en paz, si permites que repose en silencio, el lodo se asentará por sí solo y el agua volverá a ser cristalina. Tu mente funciona igual. No puedes forzar la paz mental. La paz mental es lo que queda cuando dejas de agitar el agua con tus preocupaciones y tus intentos de control. El Tao es esa claridad que surge naturalmente cuando permites que las cosas sean lo que son, sin intentar etiquetarlas o cambiarlas inmediatamente. La sabiduría se expande cuando las mentes se encuentran en el mismo camino. Si sientes que este espacio es un refugio para tu crecimiento, considera formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete para que sigamos explorando juntos los misterios de la existencia y la paz interior. Capítulo 2. Wu Wei y la maestría de la no interferencia. Existe una palabra que tiene el potencial de salvarte de la depresión y el agotamiento crónico. Wu Wei. Traducido literalmente significa no acción, pero su significado real es mucho más profundo y sutil. Es la acción sin esfuerzo, el arte de la no interferencia. No se trata de ser perezoso o de quedarse sentado sin hacer nada mientras tu vida se desmorona. Se trata de actuar de tal manera que no generes fricción con la naturaleza de las cosas. Imagina que estás nadando en un río caudaloso. La mayoría de nosotros pasamos la vida nadando contra la corriente porque nos han dicho que el éxito está río arriba. Creemos que si nos esforzamos lo suficiente, si luchamos con todas nuestras fuerzas contra el agua, demostraremos nuestra valía. Terminamos exhaustos, con los pulmones ardiendo y a punto de ahogarnos. El sabio taoísta, en cambio, entiende la dirección del río. No lucha. Se deja llevar, moviendo los brazos solo lo necesario para esquivar las rocas. Al final, llega al mar mucho más rápido y con total energía, simplemente porque supo usar la fuerza de la corriente a su favor. ¿Cómo se aplica esto a tu vida diaria? Mira tus obsesiones actuales, esa meta que te está quitando el sueño, esa persona que intentas cambiar a toda costa, ese proyecto que se resiste a pesar de tus esfuerzos sobrehumanos. Laozi nos diría, deja de empujar la pared y busca la puerta que ya está abierta. La naturaleza no tiene prisa y, sin embargo, todo lo logra a su tiempo. ¿Has visto alguna vez a una planta esforzándose por crecer? ¿A una nube estresada por moverse en el cielo? Ellas simplemente permiten que el Tao actúe a través de ellas. Zhuangzi, el gran seguidor de Laozi, contaba la historia de un carnicero que nunca tenía que afilar su cuchillo. El príncipe, asombrado, le preguntó cómo era posible. El carnicero explicó que los demás carniceros golpean el hueso, lo que desafila sus herramientas. Él, en cambio, buscaba los espacios vacíos entre las articulaciones. Su cuchillo se deslizaba por donde no había resistencia.
Eso es Wu Wei, encontrar el camino de menor resistencia en cada situación. Si algo en tu vida requiere un esfuerzo agónico y te está destruyendo por dentro, quizás es porque estás intentando cortar a través del hueso en lugar de buscar la articulación. El Wu Wei es la maestría de saber cuándo actuar y cuándo retirarse, entendiendo que a veces lo más poderoso que puedes hacer es no interferir y dejar que el ciclo natural se complete. Capítulo 3. La sabiduría del agua y la fortaleza de la flexibilidad. Si buscas un modelo de comportamiento perfecto, Lao Tzu te dirá que mires al agua. El agua es para el taoísmo la enseñanza más elevada que la naturaleza nos ofrece. Nada en el mundo es tan blando y fluido como el agua, y sin embargo, para disolver lo que es duro y rígido, nada puede superarla. El agua tiene una cualidad que los seres humanos solemos despreciar con arrogancia. Busca siempre el lugar más bajo. El agua fluye hacia los valles profundos, hacia las sombras, hacia los lugares que la mayoría evita en su búsqueda de altura y prestigio. Y precisamente, porque se sitúa por debajo de todo, acaba convirtiéndose en el inmenso océano que es el soberano de todos los ríos de la tierra. Vivimos en una cultura que rinde culto a la dureza y a la resistencia. Queremos ser fuertes como el acero, inquebrantables, imperturbables ante el dolor. Pero el acero, a pesar de su apariencia, es frágil ante el tiempo. Se oxida, se quiebra y se rompe bajo la presión adecuada. El agua, en cambio, es invencible porque no ofrece resistencia. Puedes golpear el agua con un martillo y no le harás ni una sola cicatriz. Puedes intentar cortarla con una espada y se cerrará instantáneamente detrás del filo. El agua vence no por su dureza, sino por su capacidad infinita de adaptación. ¿Eres tú como el agua o eres como una roca? La roca es dura, pero el río termina por convertirla en arena. El árbol que es rígido y se niega a doblarse ante el vendaval es el primero en ser arrancado de raíz. El bambú, que es hueco y flexible, se dobla hasta tocar el suelo durante la tormenta, y cuando el viento cesa, vuelve a levantarse hacia el cielo con una elegancia que la rigidez nunca podrá conocer. La flexibilidad no es debilidad, es la forma más alta de inteligencia biológica y espiritual. Aprende a ser suave en tus palabras, en tus juicios y en tu trato contigo mismo. La suavidad es el signo inconfundible de la vida. Cuando nacemos, somos tiernos, blandos y flexibles. Cuando morimos, nos volvemos rígidos y duros. Por lo tanto, la rigidez es la compañera de la muerte y la flexibilidad es la esencia de la vida. No confundas la agresividad con el poder real. El poder verdadero es aquel que no necesita demostrarse, aquel que fluye como un río silencioso que, sin hacer ruido, es capaz de cambiar la geografía de un continente entero. Si te adaptas a las formas que la vida te propone, nunca serás derrotado, porque no habrá nada sólido en ti que pueda ser golpeado. Todos conocemos a alguien que está librando una batalla silenciosa o nadando contra la corriente. Si crees que estas palabras pueden ser el bálsamo que alguien necesita hoy, comparte este mensaje. La verdadera sabiduría nunca se posee, solo se transmite. Capítulo 4. El retorno a la simplicidad del bloque sin tallar. Lao Tzu nos habla de un concepto estético y espiritual hermoso, el pu, o el bloque de madera sin tallar. Imagina un trozo de madera en su estado más puro y natural, tal como fue recogido del bosque. Es simple, no tiene adornos, no tiene una utilidad específica definida por el hombre todavía. Para la mirada común, esto parece algo sin valor, algo que debe ser trabajado para ser útil.
Queremos que el bloque sea tallado para convertirlo en una mesa, en una silla o en una estatua religiosa. Pero la OCI nos advierte que en esa simplicidad original reside su perfección absoluta, porque el bloque sin tallar contiene en sí mismo todas las formas posibles. Desde el momento en que entramos en la sociedad, el mundo empieza a tallarnos con herramientas de presión y expectativa. Nos dicen: debes ser exitoso, debes ser culto, debes tener una personalidad compleja y llamativa. Nos ponen capas de barniz, nos graban títulos en la piel y nos dan formas que otros han decidido por nosotros. Al final del proceso, nos miramos al espejo y vemos una figura muy detallada, pero nos sentimos extrañamente vacíos. Hemos ganado una función social, pero hemos perdido nuestra libertad infinita. Estamos tan llenos de lo que nos han dicho que debemos ser, que ya no queda espacio para lo que realmente somos. La verdadera sabiduría, según el taoísmo, no es un proceso de acumulación, sino de desaprendizaje. Para ganar conocimiento, añade algo cada día. Para ganar sabiduría, quita algo cada día. El camino espiritual es una resta constante. Se trata de quitar las capas de pretensión, de orgullo y de complicaciones innecesarias que hemos construido alrededor de nuestro corazón. ¿Qué podrías quitar de tu vida hoy mismo para ser más ligero? Quizás la necesidad de tener siempre la última palabra en una discusión. Quizás la ambición de poseer objetos que solo sirven para impresionar a personas que no te importan. Quizás la imagen perfecta que intentas proyectar en tus redes sociales. Regresar a la simplicidad del bloque sin tallar no significa volverse ignorante o primitivo. Significa recuperar la transparencia de la mirada, la capacidad de asombrarse con lo sencillo y la paz de no tener que demostrar nada a nadie. Un hombre que es feliz con lo básico, que disfruta del aire en su cara y de un momento de silencio, es infinitamente más poderoso que un multimillonario que vive con el miedo constante de perder su estatus. La felicidad no es una meta que se alcanza sumando logros. Es el estado natural que emerge cuando dejas de complicar tu existencia con deseos artificiales. Cuando eres simple, el mundo no puede atraparte. Capítulo 5. El baile del yin y el yang y la aceptación de la dualidad. Nada en este universo vasto es estático. Todo, desde las galaxias hasta las células de tu cuerpo, está en un estado de movimiento perpetuo. Y ese movimiento se rige por una ley de equilibrio que los antiguos llamaron el yin y el yang. A menudo vemos este símbolo como una simple decoración exótica, pero es la llave maestra para entender por qué sufrimos tanto los seres humanos. Nuestra cultura está profundamente enferma de yang. Valoramos solo la luz, la acción constante, el calor, el crecimiento ilimitado, el éxito visible y lo masculino. Despreciamos y tememos al yin, la oscuridad, el descanso, el frío de la soledad, la introspección, la decadencia natural y lo femenino. Sin embargo, el Tao nos enseña que uno no puede existir sin el otro, de la misma manera que no puedes tener una moneda con una sola cara. ¿Has intentado alguna vez inhalar aire sin exhalar después? Es físicamente imposible, y si lo intentaras por mucho tiempo, morirías. La vida no es la inhalación ni la exhalación. La vida es el espacio rítmico que ocurre entre ambas. El problema de nuestra civilización moderna es que todos estamos intentando vivir en una eterna inhalación. Queremos crecimiento económico eterno, felicidad perpetua y luz constante. Esa resistencia a la mitad de la existencia es lo que genera nuestra ansiedad y nuestro dolor profundo. Cuando todos en el mundo reconocen la belleza como belleza, surge inevitablemente la idea de la fealdad. Cuando todos reconocen el bien como bien, surge la idea del mal. Los opuestos
no son enemigos que deban destruirse entre sí, sino amantes que se necesitan para dar sentido al mundo. Si intentas vivir una vida donde solo haya luz y placer, estás persiguiendo un fantasma imposible. Estás intentando que el imán solo tenga un polo. El sufrimiento real no viene de tener momentos malos en la vida, sino de tu resistencia interna a esos momentos. Viene de la creencia errónea de que la vida no debería ser así, de que la oscuridad es un error que debe ser corregido. Aceptar el yin y el yang es alcanzar la ecuanimidad suprema. Es entender que el fracaso es el abono necesario para el éxito futuro, que la tristeza es el espacio sagrado donde se profundiza la capacidad de sentir alegría. El sabio taoísta no busca la felicidad eufórica y ruidosa porque sabe que es volátil y efímera. El sabio busca la paz que permanece inalterable tanto en la ganancia como en la pérdida. Imagina que tu vida es el océano. En la superficie hay tormentas, olas gigantes y vientos huracanados. Pero si eres capaz de sumergirte profundamente en tu propio ser, descubrirás una calma absoluta, una paz que no se inmuta por lo que pase arriba. Aprende a ver la belleza en el ciclo completo, en el nacimiento y en la muerte, en la juventud y en la vejez, en el verano y en el invierno. Cuando dejas de luchar contra la mitad de la realidad, el universo entero se vuelve tu aliado. Zhuangzi contaba la historia de un hombre que odiaba ver sus propias huellas en el barro y se sentía perseguido por su sombra. Decidió escapar de ellas corriendo lo más rápido posible. Pero cuanto más rápido corría, más huellas dejaba tras de sí y más rápido le seguía su propia sombra. Corrió y corrió por días, presa del pánico, hasta que cayó muerto de puro agotamiento. Si tan solo se hubiera detenido a descansar bajo la sombra de un gran árbol, sus huellas habrían dejado de crearse y su propia sombra se habría fundido con la oscuridad protectora del árbol. Muchas veces, tus problemas más persistentes no se resuelven corriendo más rápido o esforzándote más, sino deteniéndote por completo y dejando de luchar contra tu propia naturaleza. Capítulo 6. El sabio que camina sin dejar huellas. Laozi decía que el buen caminante no deja huellas a su paso. En una era como la nuestra, obsesionada con dejar un legado, con ser recordado por la posteridad y con marcar la diferencia de forma ruidosa, esta enseñanza suena casi como una provocación. Pero detente a pensar un momento. ¿Por qué tenemos ese deseo tan ferviente de dejar huella? Por puro miedo. Miedo a desaparecer. Miedo a que nuestra existencia no haya tenido sentido si no es validada por otros. El sabio taoísta, en cambio, no necesita que el mundo sepa que él estuvo aquí. Ayuda a los demás de tal manera que ellos terminan sintiendo que lo lograron por sí mismos. No busca el aplauso, no busca monumentos ni placas con su nombre. Vivir sin dejar huellas significa actuar con tal grado de naturalidad, pureza y desapego que no generas fricción innecesaria con el tejido de la realidad. Es ser como el aire. El aire es vital para todos los seres vivos. Pero nadie se detiene en la calle a darle las gracias al aire por permitirle respirar. El aire simplemente cumple su función cósmica y sigue su camino sin esperar nada a cambio. ¿Puedes imaginar la libertad que sentirías si pudieras hacer algo bueno hoy y no contárselo a absolutamente nadie? Hay un poder inmenso y transformador en el anonimato. Cuando dejas de gastar tu preciosa energía vital en intentar proyectar una imagen idealizada de ti mismo, esa energía se queda dentro de ti, nutriendo tu espíritu y dándote una presencia magnética que la gente sentirá sin que tengas que decir una sola palabra. El sabio es como una joya preciosa envuelta en harapos viejos.
No brilla hacia afuera para atraer la atención de los ladrones o los curiosos, sino que brilla intensamente hacia adentro para iluminar su propio camino en la oscuridad. Zhuangzi decía que cuando el zapato te ajusta perfectamente, te olvidas de que tienes pies. Cuando el cinturón está en su sitio exacto, te olvidas de tu cintura. De la misma manera, cuando tu corazón está en armonía con el Tao, te olvidas de ti mismo. Te olvidas de tus metas, de tus miedos y de tu ego. Te fundes con la vida misma. Al no haber un yo central que esté constantemente buscando beneficio, reconocimiento o seguridad, no hay conflicto posible. No hay huellas que seguir, porque no hay nadie que esté intentando llegar a ninguna parte. La vida se convierte en una danza espontánea donde el bailarín y la danza son una sola cosa. No busques ser un gran hombre o una gran mujer según los estándares del mundo. Busca ser un ser humano auténtico, alguien que camina por la tierra con ligereza, que ama profundamente sin poseer y que se retira cuando su tarea ha terminado, dejando el mundo un poco más sereno simplemente por haber pasado por él en silencio. El regreso al origen de todas las cosas. Hemos recorrido juntos los senderos de esta sabiduría antigua, pero recuerda siempre la advertencia inicial. Las palabras son solo dedos que apuntan hacia la luna. Si te quedas lamiendo el dedo, nunca verás la belleza del astro. El taoísmo no es algo para ser memorizado o debatido intelectualmente. Es algo para ser respirado, para ser encarnado en cada pequeño gesto de tu día a día. Laozi no quería que crearas una nueva religión, ni que te vistieras de forma extraña. Quería que despertaras a la realidad vibrante de tu propia existencia. El Tao no está en un monasterio remoto ni en las cimas nevadas del Tíbet. El Tao está en el ritmo de tu respiración mientras escuchas el final de estas palabras. Está en la forma en que tus pies tocan el suelo al caminar. Está en el silencio que queda cuando dejas de quejarte. La próxima vez que te sientas abrumado por la presión de la vida moderna, recuerda la lección del agua. No intentes romper la roca que tienes delante. Simplemente fluye a su alrededor con paciencia y suavidad. Cuando te sientas vacío y solo, recuerda la enseñanza de la vasija. Ese vacío no es una desgracia, es tu mayor tesoro. Es lo que permite que la vida entera entre en ti y te llene de significado. Cuando te sientas presionado por ser alguien especial e importante, recuerda la paz del bloque de madera sin tallar. Tu valor intrínseco no depende de tu forma social, sino de tu esencia eterna. No te tomes tan en serio tus propios pensamientos. Son solo nubes pasajeras en el cielo infinito de tu conciencia. No te tomes tan en serio tus miedos. Son solo sombras proyectadas por una luz que aún estás aprendiendo a reconocer como tuya. Vete ahora y camina por el mundo con la ligereza de quien sabe que no posee nada y que por lo tanto no tiene nada que perder. Sé como el agua que nutre a todos sin pedir nada. Sé humilde, sé simple y sobre todo mantente presente en el único momento donde la vida realmente ocurre. El video termina aquí, pero tu viaje hacia el centro de tu propio ser apenas está comenzando. No busques el Tao fuera de ti. Date cuenta de que nunca has salido de él, que siempre has sido una gota en su océano infinito. Gracias por haberme permitido compartir este espacio de silencio y reflexión contigo. Que la paz del vacío y el fluir armonioso del universo te acompañen en cada paso de tu camino. Paz en tu viaje, buscador.